Hoy concluimos este espacio dedicado hacia el final de la cuenta atrás, como llamamos, a lo que queda de legislatura. Hemos hecho un repaso a través de los distintos grupos de la oposición y hoy tenemos el placer de haber sido invitados por Jacob Pachuel aquí en su despacho para hablar desde este final de la legislatura desde el punto de vista del gobierno. Así que la pregunta de hoy es la misma de las últimas semanas. ¿Qué me cuenta sobre el final de la cuenta hasta las elecciones? Jacob, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el despacho. Es vuestra casa. Estoy acostumbrado a pasar el micro, pero no hace falta. Bueno, ya veo que por lo que podemos percibir en tu mesa, es una consejería a la que manejas que tiene una ingente cantidad de trabajo. Supongo que aquí le echarás más horas que el reloj. Pues sí, así es. Esta consejería tiene bastante peso específico y obliga a echar muchísimas más horas de las que uno quiere recordar. Eso conlleva, evidentemente, una renuncia por parte de mí hacia mi familia. Por tanto, es obligado que tenga que agradecer a mi mujer que el esfuerzo que hace permitiéndome tener esta actividad. No es poco. Eso me lo dicen muchas personas que están implicadas en la vida política, tanto del Partido Popular como de otros partidos, que es un sacrificio el que hacéis para poder servir al público, al fin y al cabo, porque hay que renunciar a la vida laboral y a la vida familiar muchas veces. Jacob, ¿le merece usted la pena? Tengo una vocación de servicio público desde siempre. De hecho, siempre he trabajado para la sanidad pública sin renunciar, evidentemente, a valorar lo que significa todo lo que es la actividad privada, necesaria e imprescindible, por otro lado. Pero soy un servidor público y, por tanto, esto para mí es, digamos, una etapa más en la que se me ha permitido no trabajar solamente por un sector, un segmento de la población, sino por toda la población. Es mi máxima aspiración, desde luego a lo que puedo aspirar a lo largo de mi vida laboral, es precisamente servir a toda mi ciudad. No creo que haya un honor mayor y desde ese punto de vista, por supuesto que merece la pena. Si hablamos desde el punto de vista, por supuesto, económico o de vida normal, no merece la pena, pero esto es así. O sea, es decir, uno sabe a lo que viene y hay que tener vocación para hacer esto. La mayor parte, la inmensa mayoría de servidores públicos, y he podido comprobarlo in situ, son verdaderamente vocacionales. Sobre todo esta última legislatura, 3 años que llevamos, estos 6 o 7 meses que queda hasta que comience, ha sido una legislatura marcada por mucha intensidad, tanto de trabajo, por la entrada de partidos nuevos como Ciudadanos a la política. Desde el punto de vista del Gobierno, ¿cuál diría que son los puntos más importantes que han marcado estos 3 años de legislatura? Mire, don César, por razones obvias no puedo valorar cómo han sido legislaturas anteriores, puesto que yo me inicio en esta, pero desde luego tengo que decir que esta ha sido una legislatura muy intensa. Hay muchísimos logros ya conseguidos, otros que están en marcha y que van a terminar antes de la finalización de la legislatura. Una tercera pata de esta mesa van a ser los proyectos que van a dejarse encauzados con el objeto de que próximo gobierno que entre, sea el que sea, espero que sea evidentemente un gobierno del Partido Popular, lo finalice, lo remate y, por supuesto, como en todos los proyectos, siempre hay que ir seleccionando la realidad. Usted, que pertenece al mundo del teatro, sabe que una cosa son las musas y otra son las tablas. Cuando uno está en las musas tiene muchísimos proyectos, luego llega el momento de pisar las tablas y lamentablemente hay que seleccionar porque los recursos no son ilimitados. Pensamos que hemos hecho una selección buena de los recursos, pero en cualquier caso no cejamos en el empeño de que esos proyectos que no han podido materializarse en una próxima legislatura desde luego se materialicen. Se dice habitualmente que los 3 grandes problemas de Ceuta están enclavados en el paro, la falta del comercio, sobre todo por el tema de las fronteras, y se habla mucho también del fracaso estudiantil que al final termina provocando paro. ¿Coincide usted con esta lectura o cree que hay alguna preocupación más importante que tiene Ceuta hoy día? Difícilmente puede haber una preocupación más importante que el desempleo, difícilmente. La mayor consecución social que se puede tener es conseguir un puesto de trabajo que le permita a uno realizar su proyecto de vida. Por tanto, el desempleo es un tema que siempre he dicho que mientras haya un solo desempleado
hay que hacer todo el esfuerzo posible para conseguir el máximo o la totalidad del empleo. Bien es cierto que en esta legislatura concretamente se ha dado un condicionante que, bajo mi punto de vista, también ha condicionado, valga la redundancia, el no haber podido disminuir de forma francamente importante las cifras de desempleo, a pesar de que sí que se han disminuido las cifras de desempleo en la legislatura, y no digo ya a lo largo de los últimos 18 años del gobierno, 19 años del gobierno del presidente Vivas, donde se ha aumentado el empleo en más de 6.000 personas. Eso es importante decirlo. Pero sí que estaba diciendo que hay un condicionante. Mire, Ceuta ha sido una buena madre para sus hijos. En la época peor de las crisis que hemos podido sufrir, Ceuta ha sabido recoger a aquellos que habían dejado la ciudad porque tenían un proyecto de vida fuera de ella, y sin embargo han vuelto pues por motivos familiares o porque en Ceuta pensaban que podían resistir ese embiste de la crisis con mayor facilidad. Ceuta los ha acogido. Ceuta como ciudad, Ceuta desde el punto de vista familiar y evidentemente Ceuta como institución. Los recursos que se han puesto a disposición de estas familias más vulnerables y que han venido incluso de fuera, siendo oriundos de Ceuta además, han sido importantísimos, se han multiplicado. El número de personas acogidas a todo tipo, cualquier tipo de beneficio social ha sido más importante precisamente por causa de la crisis. Por tanto, creo que en Ceuta hemos sabido hacer los deberes y no dejar al albur de cada situación las circunstancias de cada una de las personas, de cada una de las familias. Creemos que lo peor de la crisis ha pasado. Pensamos que ya por fin estamos viendo no la luz al final del túnel, sino que ya estamos saliendo del túnel, con permiso evidentemente del Gobierno central. Si no hace ninguna, permítanme la expresión, ninguna tontería, pues podremos salir definitivamente de la crisis y podremos llegar a los niveles de empleo a nivel nacional que teníamos antes de la crisis. Eso conllevará, evidentemente, que todo sea mejor para todos, incluido para Ceuta. Cuando uno habla de empleo en Ceuta, inevitablemente le vienen a la mente los famosos planes de empleo, que son muy polémicos. Hay personas que dependen de esos planes de empleo para tener un sueldo, gente que se ampara en esos planes de empleo para formarse, para trabajar. Sin embargo, los planes de empleo son muy criticados desde sindicatos y desde la oposición, desde el punto de vista de que dicen que no crean empleo realmente. El Gobierno los mantiene, sin embargo. ¿Usted coincide con esta opinión o cree que los planes de empleo realmente son útiles para que la gente alcance un espacio dentro del mercado de trabajo? No, desde luego los planes de empleo, en principio lo primero que hacen es solucionar un problema inmediato, que es a un desempleado poder darle la posibilidad de trabajar durante 9 meses y acogerse al desempleo 3 meses más. Es decir, durante un año tiene unos ingresos bastante aceptables para poder mantenerse él y su familia. Desde luego que los planes de empleo sería idóneo y en no pocos de los casos ocurre que sirven para incorporar al mercado laboral y tener una cierta experiencia ya en cualquier actividad que sea. Y ello sirve precisamente al desempleado para ya ir haciéndose de su currículum, de su experiencia laboral, para luego poder acceder al mercado laboral en general. Pero sí que es cierto que para muchas personas de difícil ubicación en el mercado laboral le supone únicamente el ingreso del plan de empleo. Suelen ser personas muy vulnerables, suelen ser personas con muy poca o ninguna, mejor dicho, ninguna capacitación laboral, suelen ser personas de unas edades muy difíciles y que los planes de empleo lo único que les sirven es precisamente para tener ese paréntesis de ingresos mínimos para poder subsistir. Sí que es cierto que llevamos, creo que del orden de 10 u 11 años de planes de empleo. Evidentemente esto tiene detractores y tiene personas que están a favor. Los sindicatos, los partidos de la oposición a veces manifiestan su oposición no ya a los planes de empleo, porque no creo que ninguno de ellos se le ocurriese quitarlos, sino a cómo se gestionan los planes de empleo. Pero hay que tener en cuenta una cosa: los planes de empleo son para tareas complementarias de la administración local en principio, y la administración local le comunica al SEPE donde necesita personal para hacer esas labores complementarias, de acuerdo a unos perfiles, desde arquitectos hasta vigilantes o jardineros, es igual. Y el SEPE lo que hace es la selección, y la selección la hace el SEPE en base a unos baremos
donde hay antigüedad, edad, personas con diferente vulnerabilidad, mujeres maltratadas, expresidiarios, etcétera, etcétera. Y en base a eso que mandan el SEPE, nosotros contratamos a lo que es necesario para los planes de empleo. Evidentemente, si en los planes de empleo cada año, en números redondos aproximadamente son unos 1.200 personas las que en cada uno de los planes de empleo se contrata, pues habiendo una población, un desempleo de 11.000 o 12.000 personas, tiene que haber necesariamente una inmensa mayoría que no está contento. Pero no está contento por razones obvias, porque no puede haber un plan de empleo para 12.000 personas. Sabemos que esa es digamos, la cruz de la moneda, pero la cara es que hay 1.100 o 1.200 personas cada año que acceden al mercado laboral, por lo menos durante un periodo limitado de tiempo, pero por lo menos acceden al mercado laboral y a unos ingresos. Si le parece, vamos a cambiar de tema y nos vamos a alejar un poco de esto y nos vamos a acercar a lo que es el ámbito de su consejería, frontera. La frontera es un hecho que ha marcado la realidad de Ceuta desde hace mucho tiempo y evidentemente en esta legislatura ha sido un punto culminante. Uno de los factores principales ha sido la famosa explanada, que por fin es una realidad y que me consta que le ha llevado muchos quebraderos de cabeza al Gobierno y a usted en persona. Cuando por fin la explanada empezó a funcionar, ¿usted respiró? Pues mire, le voy a ser muy sincero, no solamente quebraderos de cabeza, sino muchas horas de sueño, pero muchas horas de sueño físico. A veces teniendo que desplazarme a la frontera o aledaños, a veces porque me despertaba por la noche pensando en la carretera nacional 352. No olvidemos que esto es un proyecto, el de la explanada, que salió hace aproximadamente unos 2 años, fue la primera vez que se habló de ello. Yo le llamé concretamente Explanada Nodriza, me parecía que era el nombre, pero no ubicaba esa explanada concretamente, había que buscarla. Pero ya se empezó a hablar de ello, de que sería necesaria una explanada, donde poder embolsar, no me gusta el término, pero en fin, en cualquier caso, vamos a usarlo porque es lo que... Es un término que suena fatal, pero a falta de uno mejor... Exacto, se ha convertido en un término corriente. Y bueno, a partir de ese momento la ciudad se puso en marcha. La ciudad se puso en marcha y encontró un terreno, que fue este. Se hizo un primer estudio, se hizo un primer proyecto y en este proyecto se vio que cabrían unos 450, 500 vehículos. Consideramos en ese momento que era lo necesario, porque no olvidemos de que la carretera nacional desde la frontera hasta la explanada Juan 23 precisamente almacenaba unos 500 vehículos. Entonces pensamos, pero después alguien desde luego con muy buen criterio dijo, por un poco más de inversión podemos conseguir el doble de vehículos. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a tener un poco de visión de futuro y vamos a hacerlo así. Eso ha supuesto que ha demorado en varios meses porque hubo que rescindir la encomienda que se le hizo a Traxa y hacer una nueva. Y además modificar el proyecto. Eso tiene, dentro de la Administración, tiene un trámite bastante farragoso y largo, que es lo que ha motivado que hayamos tenido más de un año de retraso, bueno, casi un año, desde septiembre del año pasado que tenía que haberse abierto la explanada, casi un año de retraso en la apertura de la explanada. Desde luego hay que significar, primero, que la idea de la explanada fue de la ciudad, así fue, desde luego tuvo el aplauso desde el primer momento de la delegación de gobierno, la de entonces y ahora la de ahora. En segundo lugar, el esfuerzo económico ha sido de la ciudad íntegramente, toda la obra la ha pagado la ciudad, con toda la infraestructura, y además el esfuerzo humano también está siendo de la ciudad. Sí que es cierto que parece ser que a partir de 1 de año, delegación de gobierno correrá con una parte de los gastos corrientes de esa explanada. Eso es cierto, pero hasta este momento y hasta 1 de año, el gasto de todos los trabajadores de Angevicesa, todo lo que supone la policía local, que tenemos 4 y 5 patrullas vigilando la explanada, es decir, todo eso ha corrido y está corriendo por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta, precisamente para evitar los problemas que tenía la ciudadanía y que esperamos que hayan pasado a ser un mal recuerdo, pero eso ha marcado en gran medida la legislatura. Recientemente, el uso que está dándole a la explanada la delegación del Gobierno está siendo criticado también por algunos, ya que no solamente se embolsan los llamados vehículos pateras, sino que se están estacionando allí vehículos locales que tienen que esperar tiempo. Esto no era el plan original que tenía en la ciudad. ¿Cómo han acogido esta decisión de la delegación? Pues mire, los primeros 10 segundos los acogimos con sorpresa, porque dijimos, uy, esto no estaba previsto. Pero a partir de los 10 segundos nos dimos cuenta de que era también la solución para todos aquellos ceutíes y turistas que querían pasar a Marruecos y que estaban
constantemente en colas hacia la frontera, ocupando la Nacional 352, sin ningún tipo de vigilancia ni ningún tipo de seguridad, y además que impedían que servicios vitales y fundamentales pudieran acceder a todos los aledaños, hospital, centro de salud y demás. Y vimos que efectivamente que la Explanada tenía capacidad para absorber eso. Y francamente, las quejas de las personas que van a Marruecos me cuesta entenderlas, porque uno no puede entender cómo es posible que una persona prefiera estar en una cola que no sabe ni cuándo se va a mover ni cómo, sin ningún tipo de protección, que ha habido incluso, sabe, atracos a los que estaban en las colas, sustos importantes, y simplemente casi sin policía, porque los que que iban y volvían por la carretera, a estar de una forma organizada, ordenada, protegida por la policía, controlada por vigilantes que están allí controlando que el primero que llegue sea el primero que salga y ningún, llamémosle, tunante se cuele. Francamente, mire, también vivir en democracia es vivir en orden, y hay que mantener ese orden. Todos estamos acostumbrados a guardar la cola cuando vamos a un aeropuerto y tenemos que pasar por arcos de seguridad. Cuando vamos a un cine en cualquier lugar de la península nos obligan también a guardar una cola. Nadie se queja ni nadie desea el agolpamiento indiscriminado y caótico. Hemos puesto orden donde había un caos. Por tanto, en este caso concretamente, tengo que felicitar a la delegación de gobierno porque esa idea nos parece que ha puesto orden donde había caos, que también era las personas que lo sufrían, que iban a la frontera. Porque no olvidemos una cosa, esto lo tengo que dejar muy claro, la Explanada está dividida en dos físicamente. Hay una parte para los porteadores y otra parte para los que viajan a la frontera, digamos, de turista. Y por supuesto los que viajan a la frontera de forma turista tienen preferencia en la salida de la Explanada sobre los porteadores. Luego, y antes, sin embargo, en la misma cola, no olvidemos, en la misma cola, desde la frontera hasta Juan 23, coincidían porteadores y turistas en la misma cola. Y si el porteador decidía quedarse parado, todo lo que venía detrás se quedaba parado, inclusive los turistas. Luego no entiendo cómo es posible que alguien se queje por poner orden donde había caos. Pues volviendo a cambiar de tema, otro de los puntos que yo creo que han sido más dramáticos en esta legislatura fue el famoso caso Ángel Vicesa. No voy a preguntarle por la valoración del caso porque todos sabemos que está judicializado, pero fue un asunto que tocó a la Asamblea tanto en una bancada como la de enfrente. Desde los compañeros como usted, que vieron esos momentos también un poco desde fuera porque no estaban presentes cuando ocurrieron los hechos, ¿cómo se vivió ese momento? Pues con un disgusto enorme, con un pesar infinito por cómo se había podido llegar a esta situación, empezando por el presidente. No me duelen prendas en reconocer que la tristeza del presidente en esos días pocas veces la he visto. Esa tristeza pocas veces la he visto. Estaba muy triste. ¿Cómo podía haberse llegado a esa situación? Evidentemente está judicializado, no debo valorar además cómo se está sucediendo todo lo que conlleva una judicialización de un caso. Evidentemente espero que si alguien lo ha hecho algo indebido, pague por ello. También espero que si injustificadamente, injustamente se ha acusado a alguien de algo y no ha sido así, pues sepa llevar con resignación este periodo y que lo deje aparcado y que pase a ser un mal recuerdo y que en fin, mi deseo desde luego hubiese sido que esto no hubiese ocurrido, como no puede ser de otra forma, pero una vez que ha ocurrido, que actúe la justicia con todas sus consecuencias. Sin duda fue un hecho que todos vivimos de una forma muy intensa. Cuando nos enteramos fue una sorpresa increíble y hemos estado muy pendientes y esperemos que cuando se resuelva el juicio pues se añada un poquito de luz a esta situación. Si le parece, vamos a dejar de mirar hacia el pasado y vamos a mirar a este futuro, estos 7 o 8 meses que quedan hasta abril, cuando acabe la legislatura, interrumpida un poco antes de tiempo, y ya se convoque el proceso electoral. Quedan unos pocos meses. ¿Cuál diría usted que son los retos que se plantea el Gobierno que puede llegar a materializar de aquí al final de la legislatura? Pues mire, los retos que ya teníamos antes, evidentemente ya le empecé diciendo que había algunos que debíamos a dejar aparcados, pero desde luego no pocos de los proyectos del inicio de la legislatura se van a concretar en estos 7 o 8 meses, sin ánimo de ser exhaustivo. Por ejemplo,
Ya le puedo adelantar que probablemente para final de año tengamos ya todo el sistema de cámara de Safe City instalados en la ciudad y en perfecto funcionamiento. Esto ha supuesto un proyecto de legislatura que vamos a valorar en su justa medida en el futuro. Esto va a dar una seguridad en Ceuta muy importante, pero sobre todo, no solamente nos va a dar seguridad a los ceutíes porque nos vamos a sentir mucho más protegidos, es que va a darle un mensaje a los malos, diciéndoles, cuidadito porque te estoy viendo, y como la hagas, la pagas. Esto es importante. Esto es importante. Ya digo, esto para prácticamente final de año. Me hubiese gustado poder anunciar también pues, la finalización de la obra del cuartel de la policía local. Lamentablemente no ha podido concretarse, pero lo que sí es cierto es que ya está en fase de proyecto, es decir, ya está encargado el proyecto y por tanto el proyecto se va a ver materializado en la próxima legislatura. Es una necesidad que desde mi consejería, desde luego, detectamos desde el primer día, pero como ya le digo, ha habido que seleccionar digamos, lo urgente sobre lo importante. Y el cuartel de la policía local y el parque de bomberos, no lo olvidemos, es algo importante porque además está obsoleto. Y por fin, en lo que concierne a mi consejería, iba a tener que quedarse para la próxima, por imposibilidad de encontrar un lugar adecuado, es la nueva ubicación del 112. Sí que es cierto que lo mismo que le digo para el proyecto Safe City, que se va a concretar, toda la plataforma nueva del 112 sale a licitación en próximas fechas. Ya está hecho el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de condiciones. Es muy importante para la ciudad tener esa nueva plataforma, con la que estamos funcionando es antigua, y va a tener todos los adelantos que tiene que tener un 112. Desde la concreción, que además es ley ya, de que los vehículos que están saliendo nuevos cuando tienen un accidente no necesiten ni apretar un botón porque inmediatamente salta en el 112 una alarma diciendo ha habido un accidente sin que necesite el ocupante del vehículo apretar ningún botón. Ya lo va a tener el 112. Como la discriminación de las llamadas. Por ejemplo, puede haber unas lluvias torrenciales y empiezan a llegar llamadas, pero en medio de una llamada hay un infarto. Pues bien, el sistema discrimina al infarto y lo pasa a primer lugar en lugar de pasarlo. Estos son dos matices, dos pequeñas cosas que le comento para que vean hasta qué punto hemos estado muy cuidadosos, y por eso hemos tardado un poco más, muy cuidadosos en que la nueva plataforma del 112, ya digo, se va a salir a licitación en próximas fechas, sea de última generación y nos dé esa tranquilidad a la ciudadanía que necesitamos. Sin duda son cosas muy interesantes. Como queda poco tiempo ya para que tengamos que terminar esta entrevista, me gustaría preguntarle algo personal. Usted lleva 3 años y pico, supongo que de lo que usted esperaba que iba a encontrarse a lo que se encontró fue un mundo. Ahora, con 3 años de experiencia, ¿hay algo que le gustaría haber cambiado de cómo ha trabajado durante durante el tiempo que ha sido miembro del gobierno? Siempre hay algo que soy un insatisfecho por naturaleza, por tanto, nunca jamás estaré satisfecho de lo que estoy haciendo. Siempre me va a quedar lo que ha faltado por hacer. Desde luego tengo que aplaudir que el equipo que me rodea, sobre todo los funcionarios que trabajan en mi consejería, son absolutamente excepcionales. Sin ello hubiese sido imposible, además con la carencia que tenemos en este momento de personal, que eso es un debe de esta legislatura, también motivado por la crisis, por las restricciones que ha habido, pero en fin, esperemos que la próxima ya podamos normalizar los recursos humanos de la ciudad, porque realmente las personas que están trabajando, los funcionarios que están trabajando y personal laboral, están haciendo un sobreesfuerzo importante. Desde luego en mi consejería doy fe de ello, en el resto de las consejerías no me cabe la menor duda que también es así, pero en mi consejería desde luego doy fe de ello. Y desde luego, por supuesto que quedan muchas cosas por hacer, tantas cosas por hacer como cambiaría si volviera a empezar. Es inevitable, ya le digo que soy un insatisfecho por naturaleza. Espero que sea yo o sea el que me suceda, pues que la ciudad, para mí la ciudad es un ser vivo y la vida significa evolución, significa cambio y significa que tenemos que ir hacia adelante. Yo cogí la consejería en unas condiciones, espero dejarla en las mejores para que luego el que me suceda la deje mejor que yo y así sucesivamente. Es la única forma de tener cada día una ciudad mejor. Ya se manifestó el presidente Vives hace unos meses, recuerdo el día 13, ante la puerta de Mercadona, afirmando que probablemente se presentaría y volvería a optar. Sin embargo, de aquí hasta por lo menos enero supongo que no veremos una lista del Partido Popular. Pero teniendo en cuenta el sacrificio que supone, si el partido y el presidente le vuelve a llamar, ¿usted va a decir que sí? En este momento no es una cosa que... Eso sí que no me quita el sueño, en absoluto.
O sea, le voy a decir algo que ocurrió y que pocas veces he comentado, y creo que la primera en medios de comunicación. El día que el señor Vivas me nombró en mi puesto, le puse encima de la mesa una carta sin fecha diciendo que renunciaba por motivos personales a todos mis cargos, incluido el escaño. Se lo dije, digo, mira, presidente, esto lo tienes en tu cajón, el día que tú consideres le pones la fecha y lo metes en registro sin necesidad de pedirme ni de darme explicaciones. Me dijo, te honra, pero no te lo voy a aceptar, no es necesario esto, lo cual, pues no le agradecí. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si el presidente Vivas sigue contando conmigo, pues se lo agradeceré, y si no sigue contando conmigo, le agradezco que haya contado conmigo porque me ha dado una oportunidad que nadie, estoy seguro, nadie me hubiese dado. Pues la verdad, fíjate, nos vamos con una exclusiva, con esta noticia que nos acaba de contar usted, Jacob. Muchísimas gracias por habernos atendido. Espero que le queden fuerza y energía para los 8 meses que quedan y luego una campaña electoral que, si participa, probablemente sí, va a ser dura porque, bueno, sabemos que los tiempos van apretando. Muchísimas gracias. Y yo, con su permiso, voy a despedir el programa porque la gente que nos ve ya sabe que vamos a volver la semana que viene, en este caso con otra cara, ya que será mi compañero Juanjo Coronado el que presentará este programa. Yo también tengo vacaciones. Pero mientras tanto pueden seguir informados de todo lo que ocurre en la actualidad de Ceuta en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter. Y por supuesto, les recuerdo que tienen una cita de lunes a viernes con los servicios informativos de Ceuta Televisión y mi compañera Laura Ortiz a las 9 de la noche en www.ceutv.com. Volvemos la semana que viene, no se lo pierdan, chao.